Bueno, pues empezamos con el sexto o séptimo capítulo, no se sabe todavía, según la producción que luego pueda realizar de un capítulo que grabé ayer. Y esta vez nos acompaña Carlos Vicente Gómez Bermejo, o Chitu, como lo conocemos casi todos. Bienvenido, Chitu. Hola, Carlos, bien hallado. Bueno, ¿qué tal? ¿Y tú de quién eres? Bueno, pues yo soy de la Bebes y de Vicente, hermano de Patricia, seré tío de Greta y Elia en un futuro, y para más detalles sobre mis padres, pues bueno, pues la Bebes es esa chica, esa hija de Carlos y de Antonia, los que tenían la tienda de chuches en la plaza. Y de mi padre, como a pesar de ser almagreño, no nació en Almagro, puedo dar menos indicaciones. Suelo decir que es aquella persona que se presentó alcalde hará unos 10 años, porque además decir que es el mejor hombre del mundo es muy subjetivo, así que... Claro, es quien lo mira. Con mis ojos, así que suelo decir eso cuando me preguntan ¿y yo de quién soy? Muy bien. ¿Tu padre es de Almagro? No lo sabía. Es de Almagro porque lleva ya 40 años viviendo en Almagro. Bueno, claro. Sí. Pues claro, yo es que lo conozco, igual que te conozco a ti, y sabía que era de un pueblo de Horcajo de los Montes. Él nació en Horcajo, pero ha pasado más tiempo ya en Almagro que en Horcajo. Vino para trabajar y sí, aquí se quedó. Vino para trabajar y le salió mal. Y bueno, ¿qué nos puedes contar un poco de ti, para quien no te conozca? Bueno, pues yo soy ante todo almagreño, que en este podcast yo creo que es lo que más hay que resaltar. Soy un chico criado en la familia que te acabo de contar, con todo lo que ello conlleva y lo que ha descrito mi personalidad y mi educación a lo largo de los años, que hace 9 años salió de aquí buscando también precisamente trabajo, con unos estudios de por medio, a Madrid, que era donde volaban los pájaros de mi cabeza, no había otro sitio posible, y se asentó ahí. Y bueno, pues ahora vivo solo, aunque acompañado de muchos amigos, de amigas, de familiares que también viven cerca y se pasan a saludar, y ante todo pues junto a mi profesión, que es la que marca un poco el ritmo de vida. Yo soy periodista deportivo, y es lo que mejor me define, porque es la profesión que marca mi rutina, no tiene horarios, tiene los códigos que van surgiendo a lo largo de tu propia vida y en cierto modo pues te determina, te hace cambiar y te hace ser la persona que eres. Yo soy Carlos Vicente Gómez Bermejo, soy Chitu para los amigos y soy periodista. Uh-huh. ¿Y en la radio sigue siendo Chitu o hay un Carlos Gómez Bermejo y un Chitu? Soy muy chitu en la radio. De hecho, yo he sido una persona por lo general nerviosa. Me acuerdo cuando jugaba al fútbol a niveles altamente ínfimos, me ponía muy nervioso si la gente me venía a ver a jugar al campo. A la hora de exponer en clase nunca estuve cómodo en un principio y obviamente pues este perfil para la radio no vale. Pero cuando ya me fui familiarizando con el micrófono y cuando ya en antena noté que en vez de Carlos me llamaban Chitu, ya dije, ya he dado ese paso, ya estoy cómodo, ya estoy donde quiero estar, estoy sin corsés, así que procuro ser mucho Chitu. Eso supone que a veces pues tienes que guardar ciertos códigos, tienes que ajustarte a cierto tono, no puedes estar... Filtrar un poquito. Efectivamente, no estoy tomándome un café contigo cuando estoy hablando a los oyentes, pero procuro también ser familiar, ser cercano y bueno, pues ser la mejor versión de mí mismo. La radio también tiene un poco eso, ¿no? La frescura, quizá. Sí, la frescura, la actualidad, la intimidad. La radio es un medio maravilloso, es un medio del cual yo me he enamorado y con el cual no me gustaría desprenderme nunca en mi vida profesional. Es un ejercicio de imaginación y un ejercicio de conversación que se da entre dos personas, pero que escucha todo el mundo que se quiere acercar a poner la oreja, maravilloso, y que entrama ciertos matices, como tú has dicho. Ante todo no me quiero dejar la espontaneidad. En la radio es fundamental. Yo he hecho radio y he hecho televisión y hombre, también he hecho prensa escrita, obviamente, pero me encanta la manera de improvisar que se tiene en la radio, las vueltas de guión que se dan, lo pronto que la llamada de un protagonista o una noticia te rompe la escaleta. Ese ejercicio de gimnasia, la verdad que creo que en la radio es donde más se hace y lo que más me gusta. Es un ejercicio completo de flexibilidad. Sí. Y la verdad, me encanta la radio, sobre todo por las mañanas. Es mi despertador. Y es como mi manera de conectar, de saber dónde estoy y qué es lo que me espera a lo largo del día. Y esa frescura con la que en un principio te dicen cuál va a ser el desarrollo del programa, cuáles son los highlights, las entradas para las noticias, y luego de repente se cambia.
Sí, es como, bueno, bienvenido al mundo real. Ya has entrado, ya te hemos dado los buenos días. Yo creo que es un poco uno de los encantos que tiene y que le está siendo más importante ahora más que nunca. Ahora que nuevos medios de comunicación, nuevas tecnologías se abren en el mercado, la radio va a sobrevivir y va a sobrevivir precisamente por eso, por ese buenos días del locutor cuando tú te levantas, por esas buenas noches cuando tú quieres escuchar las noticias deportivas en los programas nocturnos, porque todo el mundo sabe que si se quiere informar de algo de un momento, de cierto resultado, pues abre Twitter o abre la aplicación de los partidos de fútbol, pero si quieres que alguien te haga compañía en un viaje de carretera o de tren, pues quién mejor que la radio, que lo lleva haciendo mucho tiempo y sabe mejor que nadie cómo llevarte a buen puerto. Y luego la manera de transmitir. No es lo mismo leer un hilo de Twitter que escuchar cómo emocionalmente se involucra un locutor. Efectivamente, sobre todo pues eso, pues con espectáculos tan emocionantes como es el fútbol. Obviamente lo tienes que acompañar de un modo de narrar, por eso se llaman narradores, porque tienen que contarte la historia como mejor la perciben, y eso es con pasión y eso es con energía. Y no a todo el mundo le gusta, no siempre uno se identificará al 100% con un narrador, pero lo elegirá porque su voz le suena familiar, lo elegirá porque le hace compañía, lo elegirá porque quiere que sea él el que le cuente las hazañas o las desventuras de su equipo. Es algo muy personal, es una relación que mantenemos a partir de un cordón umbilical invisible, que son las ondas hercianas, y del que, te repito, yo estoy completamente cautivado. ¿Y cómo has ido conectando con esas ondas hercianas, cogiendo tus palabras con tu radio? Porque imagino que habrás cumplido algún pequeño sueño que tuvieses de pequeño, de decir, me encantaría poder compartir unos momentos con cierto deportista o con cierto periodista. ¿Has cumplido algún sueño en ese sentido? Sí. La verdad que en el capítulo de sueños la radio me ha pegado todos los cromos. La vida es así. Bueno, pues desde estar en una final de Champions, la del año 2016, en Milán, aunque fue con un medio escrito, hasta poder cubrir día sí, día también los partidos del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, partidos de la selección, entrevistar a los futbolistas de la selección española, dirigir unos Juegos Olímpicos como presentador, en un tramo que me acuerdo que era de 3 de la mañana a 9, 6 horas más en Tokio, es lo que teníamos que decir. Pero a pesar de ello, pues la verdad que sintiéndome realizado cada vez que podía hacer ese trabajo, y bueno, pues entrevistando a multitud de protagonistas. Es que si te tengo que decir uno, te voy a decir Guti. Te voy a decir, me hizo mucha ilusión entrevistar a Guti porque era un poco mi ídolo de pequeño. Los galácticos. Claro, los galácticos. Y claro, que yo de pequeño tampoco era tonto, que yo de pequeño veía que Guti era un tipo que corría poco, jugaba muy bien, salía mucho de fiesta y siempre estaba con chicas guapas. O sea que de pequeño lo adopté como ídolo, claro. Era la estrella del rock and roll. Efectivamente. Y al no poder cumplir ninguno de esos objetivos que Guti también hizo, pues qué menos que poder charlar con él y preguntarle cómo él sí lo logró en su día. ¿Y respondió la pregunta? Sí. Además de manera muy castiza, como él acostumbra, y guiñando un ojo de por medio. O sea, es un tipo que no se esconde, que no tiene pelos en la boca y que es auténtico y por eso muchos le tenemos en un altar. Es un poco también lo que le ha conservado, porque parecía, o le vendían como que se iba a estrellar él solo, y al final ha sobrevivido. Es cierto que podía haber llegado profesionalmente a mucho más de lo que llegó. Su carrera con la selección española es, por ejemplo, prácticamente omitible. No tiene un palmarés, aunque tiene 2 Champions de por medio, pero creo que a nivel individual, sobre todo, no se le ha reconocido tanto como se le debería. Claro, porque obviamente no tuvo los minutos, porque obviamente no se ganó tanto los minutos. No se lo ganó. Efectivamente. Pero bueno, él quiso escribir su historia así y fue jugando en el Real Madrid y dejando marcados a muchos niños, a muchas niñas. Y así que ole él y lo hizo muy bien. Es otra manera de vivir. Es otra manera, sí. ¿Nos puedes contar alguna anécdota más que hayas tenido? Por ejemplo, a nivel de, como comentabas, los distintos puntos de vista en los que has vivido o estás viviendo el periodismo, desde la prensa escrita, la radio o la televisión, ¿cómo cambia la manera de enfrentarte a ese trabajo? Porque claro, no lo sé, que no será la manera de exponer la misma. O de trabajar, de responder los interrogantes que lleves en ese momento. No, ni mucho menos. Además, también es muy característico el tono de la prensa deportiva. Más allá del soporte, que obviamente cuando te diriges en televisión, en radio, en periódico varía, el tema de la prensa deportiva te permite hablar de todo con sencillez, de una manera coloquial, obviamente pues cuidando que gramaticalmente te estés expresando de manera correcta, pero con esa libertad y con esa soltura que en otros ámbitos no se dan. No es lo mismo decir
que al Real Madrid le ha metido 5 un equipo inglés, que ya es una noticia tristemente deportiva, a decir que han mandado un misil Rusia a Ucrania, que se ha llevado por delante X vidas. Obviamente no lo vas a transmitir con el mismo tono. Lo que sí te puedo contar dentro de la profesión es que yo he estado 2 meses en prensa política, además en calidad de becario, quiero decir, no partía el bacalao ni mucho menos. Ahora, creo que en Marca tampoco, pero que mi voz se tiene un poquito más en cuenta. Y te puedo decir que en esos 2 meses vi más manipulación, vi más casos sospechosos, vi más mirar hacia otro lado que en los 6 años que he estado en la prensa deportiva. No sé si tomarlo como muestra terrenal, como algo realista, pero es una realidad. Yo los 2 meses que estuve en prensa política, también quizá mucho tenga que ver el medio en el que estuve o poco en el medio que estoy ahora, pero dentro de que en el periodismo hay cosas a mejorar, sobre todo en el procedimiento, y que obviamente los intereses juegan como juegan en todos los aspectos de la vida. No deja de ser una empresa, entonces Pues te puedo decir, a modo de anécdota, que yo me pensaba que todo iba a ser así, y ya pasé a la prensa deportiva y vi que efectivamente se tenía una libertad que yo en los 2 meses donde me inicié en las redacciones, pues no vi para nada. No viste. No. Y eso que la prensa deportiva cada vez es más, o bajo mi punto de vista, es más amarillista, en el sentido que busca provocar el clickbait, que el oyente entre o que pinches en el enlace y te genera más, pero... Sí, bueno, no es mi intención victimizar a la prensa, pero está subordinada. Está subordinada a los tiempos que corren. Está por debajo de empresas, está por debajo de nombres propios, están viviendo un momento eterno de crisis desde la caída del soporte del papel en función del Internet, que todavía no se ha sabido amortizar, y precisamente uno de los caminos, no sé hasta qué punto moral o hasta qué punto correcto, que intenta recorrer la prensa para amortizar ese Internet es, pues, si se tiene que cobrar por clics que van a enlaces publicitarios, vamos a conseguir un mayor número de clics. La naturaleza humana es como es, nosotros la conocemos, pues caerán. Claro, pues con titulares provocativos o titulares que incluso puedan llevar a un doble sentido. En definitiva, el definido en nuestros días como clickbait, como tú has dicho. Claro. ¿Y cómo llegó ese chitu periodista? Porque claro, hemos hecho como un salto a quién eres ahora, pero quién era antes Chitu, hasta que llegó ese periodista. ¿Tenías claro que era ser periodista? Sí, te diría que desde casi siempre. Antes de ser mi ídolo Guti, yo tenía otro ídolo más terrenal que Matías era... Prats. No, mi padre. Mi padre, porque obviamente ya cuando vi que Guti salía con chicas, jugaba al fútbol y no se cansaba, ya cambié de ídolo. Le dije a mi padre que hasta aquí habíamos estado muy bien, pero que esto tenía que seguir en mi adolescencia por otro camino. Pero yo de verdad que siempre he idolatrado a mi padre con una devoción tremenda. Diría que hasta casi enfermiza en la infancia, sobre todo porque me gustaba mucho observarle para ganarme una aprobación que yo no tenía por qué ganarme. Y me gustaba ver lo que le gustaba a él, para así compartir aficiones. Entonces yo me fijaba en lo que hacía los fines de semana. Él era maestro y trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana lo tenían libre. El fin de semana solía hacer 2 cosas. Dedicarse a la apicultura. Apicultura, es decir, al cuidado de las abejas, al procesamiento de la miel y otros misterios, y ver partidos de fútbol y ver los deportes, en definitiva. Claro, yo era niño, pero no era tonto, por no decirte otra cosa. Y sabía que lo de apicultura no estaba hecho para mí. Así que le decidí acompañar a ver esos partidos al bar y poco a poco aprender de la cultura futbolera, por extensión de la cultura deportiva, la cual me maravilló. Me sentí muy a gusto en ella y sentía que no solamente compartía conversaciones con él, sino que también compartía buenos momentos con los amigos. Tú has estado también en ese gremio con pelota de por medio, que solamente consigue juntar en mi vida el deporte. Por selección natural me di cuenta que no podía ser protagonista. Como me expreso bien, decidí ser periodista desde muy jovencito. Era la consecuencia, ¿no? Sí. Las señales fueron llegando hasta el destino. ¿Hubo un antes y un después a partir del momento? Sobre todo hay un momento en la adolescencia en la cual estamos un poco en crisis, bachillerato, en la que no sabemos cómo orientar nuestros caminos y a veces es difícil marcarnos por dónde tenemos que ir. Sí. En ese sentido, cuando tú tuviste la oportunidad de poder elegir, ¿tenías miedo? Sí, y precisamente ese es el cambio que yo experimenté. En el proceso de semimadurez, porque no considero que todavía sea una persona madura como tal,
lo que me hizo cambiar periodismo de por medio principalmente fue mi perspectiva sobre el miedo, mi perspectiva sobre la timidez, mi perspectiva sobre los nervios, mi perspectiva sobre la inseguridad. Al final, quieras que no, cuando estás con un micrófono, tú solo te lo crees. Y cuando tú te lo crees, te lo llevas también a tu casa. ¿Y por qué yo no voy a poder dar un pregón? ¿Por qué yo no voy a poder hablarle a esa chica, aunque sea 500 veces más guapa que yo en la discoteca? ¿Por qué yo no voy a poder tener una charla contigo y escupirte todo lo que realmente siento? ¿Por qué yo no voy a poder? Si consigo hablar bien, si le consigo hablar a 500.000 de personas, ¿por qué no voy a poder decir ese hola a partir del cual empezar una historia? Y de eso me conciencié a raíz de hacerme periodista y de curtirme, no sin dolor, al principio, y creo que es el mejor método. Dicen esto mucho para el carnet de conducir y tal, te sacan a la plaza con el toro pitonao, y tú obviamente no sabes recortar, ni sabes hacer verónicas, ni mucho menos una puerta gallola. Efectivamente, y te diría que ni tienes picadores a tu lado. Pero al final sobrevives, por lo que sea. El toro te coge un poco, pero tú sobrevives. Y poco a poco lo vas domando de cara a siguientes corridas. Lo que quiero decir es que fue un proceso duro, porque es un proceso de choque, de shock, pero a partir del cual pues te liberas de muchas cosas y sin quererlo, porque tú al fin y al cabo te vas buscando tu camino profesional, tus 1.000, 2.000 euritos todos los meses, pero te encuentras con otra recompensa, que es que realmente como persona pues has evolucionado. En lo que creces como persona. Sí, una seguridad, imagino que también condicionado por la edad. No todos, como tú has dicho, tenemos las ideas igual de claras con 15 que con 25, pero según van pasando los años y se dan condicionantes como este, yo creo que ayuda mucho, y a mí me ayudó mucho a ser el tipo de persona que soy. Y a nivel familiar, innegable, ¿no? El soporte, principalmente de tu padre, imagino, sí, y más al ser un periodismo deportivo. Wow. Sí, bueno, soporte en todos los aspectos, de mi padre, de mi madre, de toda la familia, soporte emocional, soporte emotivo también, porque hay malos días en la oficina y yo soy una persona que me tomo el trabajo muy en serio. A mí una mala narración me sigue suponiendo una semana o sin comer o con una úlcera de estómago. O sea, soy un tipo Somatizas. Soy un tipo que disfruto muy poco de mis victorias, sean muchas o pocas, y las pocas derrotas que tengo, que yo sé que son pocas, me duelen como una puñalada en el corazón. Me duelen muchísimo y no se me borran de la cabeza. Sigo rememorando en mi cerebro los goles que fallé. sean muchos o pocos. En cualquier caso, siempre han estado ahí. Y cuando digo siempre, tampoco me pesa decir que en el soporte económico también siempre han estado ahí. Siempre que yo creo que he tenido más oportunidades. Quizá no más oportunidades que mucha gente que ha llegado ahí teniendo padrino y madrina, pero muchas más oportunidades que otros niños que pobrecitos pues no con tienen las mismas condiciones, a lo mejor. Pues no tenían una segunda oportunidad o no se decidió apostar tanto por ellos desde casa, pero he tenido siempre crédito ilimitado, he intentado responder y desde luego que si soy la mitad de lo que creo que soy ahora mismo, gracias a ellos. Y así nos consta, a muchos. Sí. Que te vemos crecer. Muy bien. Me gustaría también que nos comentases un poco tu cambio a la gran ciudad, porque y consta porque así lo dijiste en el pregón, que tu vida es Almagro, fue Almagro y será Almagro siempre. Sí, a pesar de que pase la mayoría de mis días en Madrid, intento estar muy ligado al pueblo, mantener contacto no solamente con familiares, sino con amigos, te voy a decir que hasta intentar enterarme de los cotilleos locales, que es una afición que todavía no he perdido. Sí. Aunque sea desde un tercer anfiteatro. A mí me pasa lo mismo. Vamos a casa y... Bueno, mamá, ¿tienes algo más que contarme? Sí. Hasta el último divorcio. O sea, yo me quiero enterar absolutamente de todo. Pero sí, mi vida fue Almagro y por tanto el cambio fue grande. El cambio fue muy grande a Madrid y además pues tuvo esa terapia de choque de también tener que evolucionar como anteriormente te he contado. Pero a nivel social fue complicado. Ahí apareció otra pata más de mi familia, que fue mi hermana, la cual siempre tengo en un segundo plano, pero que ha sido protagonista en mi vida y que el primer año me acompañó. Vivimos los dos juntos y me acompañaba a la universidad. Mi hermana, me acompañaba por el metro, pues yo me perdía entre la línea 5 y la 6. A su chitu. A mi chitu. Y ella luego se iba a trabajar y se levantaba media hora antes y por la tarde tenía puesta la comida en casa, como para no perder un poco ese manto familiar que poco a poco pues ella me fue retirando de manera consciente cuando vio que yo también quería volar. Pero volar no fue fácil en la capital. Llegas a una carrera donde todo el rato con
con cierta dosis de raciocinio te desaniman diciendo que es la segunda con más paro en España después de Historia del Arte. Llegas a una clase donde al turno estar en un colegio, en una residencia universitaria, es inmensamente complicado hacer amigos y socializar. La gente tiene sus amigos en Madrid o tiene sus amigos en el colegio mayor. Fue un primer año bastante complicado, pero bueno, yo creo que al final las cosas caen por su propio peso, y si en algún momento estuve triste y estuve dubitativo en Madrid, a raíz, yo creo también, y vuelve a aparecer la figura del periodismo, conseguí meterme dentro de la capital con todo lo que ello conlleva, porque yo no hice amigos por ser más guapo, más alto, yo no hice amigos por la universidad, yo no hice amigos por las discotecas ni siquiera, porque tampoco tenía ocasión de pisar. Yo hice amigos a raíz del periodismo, a raíz de que se enteraron un poco de quién era, a raíz de un campo del que yo dominaba y con el cual pues tenía más facilidad incluso para socializar. Y entonces dijeron, aquí está Chito. Y ahí dijeron, aquí está Chito, efectivamente. Muy bien. ¿Y qué más nos puedes contar, por ejemplo, de cómo fue? Porque me ha gustado mucho que has contado lo de el punto de tu hermana, de esa ayuda, sí. Pero luego has sido una persona que ha recogido o que ha refugiado a muchos almagreños, sí, en Madrid. Sí, por ejemplo, a mí mismo. Sí. Bueno, pues tengo una casa y la casa es mía y de mis amigos. El asunto es demasiado simple como para comentarlo, no sé, yo creo que del mismo modo que tú en tu día me has invitado a esa piscina que tenemos detrás o a un plato de migas, pues si alguien pasa por Madrid y yo vivo solo en Madrid, tengo esa suerte, y antes cuando vivía acompañado por Álvaro Briñas, que también pasó por este podcast, tampoco había el menor problema, pues qué menos que dar mi casa, si a cambio también eso conlleva mi compañía, el tiempo que esté en casa, ya otra cosa no puedo hacer. Pero sí, ya sea para pasar un fin de viendo un partido de fútbol, haciendo un examen o para salir a ver las luces en Madrid, y me gusta acoger a los míos, claro, yo pienso que les tengo que dar algo también. Es un valor que no se pierde, ¿no? Es paisanaje al final, es un código que tenemos todos los almagreños que allá por donde vayamos, o sea, parecemos a los argentinos con la Copa del Mundo, ¿no? que uno se responde a otro, pero con Almagro también pasa así, y es una alegría no solamente encontrarte a alguien de Almagro y tener esa complicidad, sino poder hablar de Almagro sin tapujos. Yo cuando me fui y me da un poco de vergüenza reconocerlo ahora que he sido pregonero, y mi amor por Almagro no ha decaído en ningún momento, pero yo decía en mi inseguridad, en ese primero de universidad donde no tenía muchos amigos y donde estaba tan inseguro, yo decía que era de Ciudad Real y me quitaba de tapujos. Claro, efectivamente. Ahora en la radio digo que soy de Almagro y se lo digo a toda la audiencia, y yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es y lo que conlleva si ya me conocía previamente, así que pues lo de llevar a Almagro, la verdad que si no puedo estar aquí, pues al menos que venga conmigo a Madrid en algún momento, ya sea en forma de persona o de unas berenjenas o de unos dulcecitos o lo que sea. Si Mahoma no va a la montaña... Efectivamente, efectivamente. ¿Qué te aporta entonces Almagro para que consideres que sea importante llevártelo? Bueno, pues yo creo que aporta mi manera de ser original. Aporta mi lado más extrovertido, mi lado, y al mismo tiempo mi lado más íntimo. O sea, yo he conseguido sentirme en Madrid como me siento en Almagro. Y eso se ha hecho pues a raíz de familiarizarme y a raíz de encontrar pues pequeños Almagros en una ciudad tan grande como es Madrid. Por ejemplo, ir al bar de Salva, a la Tasquita de Salamanca, encontrarme con los míos, ir a casa de mi hermana, o sea, tener pequeñas cositas de Almagro, eso es, como en el panetone los puntitos de chocolate, para que nos entendamos, dentro de todo lo que es la masa que es Madrid. Pues, en definitiva, yo creo que no se entendería quién soy, sea grande, pequeño, mediano, sin Almagro, y que estoy muy contento de ello. Estoy muy contento de ello porque es algo que no cambiaría, porque es algo de lo que estoy orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de ser almagreño. También creo que poco a poco, al igual que mi padre, me estoy volviendo un poco madrileño, también por el decaer de los años. Pronto estaré más años viviendo en Madrid que en Almagro, si todo va como tiene que ir. Pero bueno, pues ante todo de donde soy y donde sin olvidar. Claro, obviamente, no, todo lo contrario, lo primero. ¿Y qué le puedes aportar tú a Almagro? Bueno, cuando Almagro me ha llamado, yo he estado. Que no es poco. Sí, yo he estado. Cuando hubo que presentar una gala del deporte, yo estuve.
también yo pienso que eso me aporta a mí, ¿eh? Yo pienso que eso me aporta a mí, pero yo no he titubeado a la hora de hacer cualquier servicio. Si lo que tengo que prestar es mi voz, mi apariencia, yo voy a estar. Yo imagino que hay ciertas cosas que yo puedo hacer mejor que nadie en Almagro debido a mi profesión o debido a mis características. Yo voy a estar para ello, igual que estuve en su día para el pregón. Es que cuando me preguntas qué le puedo dar yo a Almagro y te digo que el pregón o presentar galas del deporte o bueno, estar para lo que me llame en definitiva, también pienso que es algo beneficioso para mí, por eso lo digo con la boca chica, pero a mí cuando me llama Almagro yo he estado y lo he cogido al primer tono. ¿Qué se siente al que te ofrezcan realizar un pregón? Que es algo que se escapa quizá un poco de lo que vienes a hacer normalmente. Pues me llamó Jesús Santa Cruz, también ha pasado por este podcast, en mitad de una siesta. Que despertar. Sí, y la verdad que fue todo un poco raro. Yo me levanto a las 5 de la mañana para trabajar, o sea que me echo siesta todas las tardes y estoy acostumbrado a coger llamadas en mitad, pero claro, esa no fue una llamada más. Esa fue una llamada que tuve que procesar. Me acuerdo perfectamente que hubo un choque de comunicación porque él puso en manos libres delante de todo el pleno y yo puse el botón de silencio porque estaba yendo al baño en ese momento y no quería que se oyera el chorreo delante de todo el pleno del ayuntamiento. Había un conflicto de intereses. Sí. Y bueno, pues ya tomaron la palabra entre él, Dani y el resto de la junta y le dije por protocolo que me lo tenía que pensar. Cuando yo en mi cabeza sabía que sí, me hizo un poco... Estabas así con el gesto, ¿no? Sí, mientras tanto... Yo sabía que lo tenía que hacer. Y... No sé cómo encajé la propuesta, porque nunca lo vi como un marrón, pero sí lo ves como una responsabilidad. Sí. Y estaré preparado yo con 26 años para hacer esto. Claro, es un orgullo, pero ¿hasta qué punto puedo yo responder para...? Es como cuando tu chica te dice que os queréis casar. Pues yo me quiero casar con ella. O sea, yo la quiero y me quiero casar con ella. Pero me tengo que casar ahora. Y tengo que ponerme ya a pensar en la ceremonia. Y esa semana antes y se hace toda una montaña en tu cabeza. Y allí, ¿no? con toda esa gente. Y allí con toda esa gente y un calor. Claro, pues en ese momento se forman un montón de pensamientos, pero sí, era un sí. Y fue un sí, de hecho, al día siguiente. O sea, le dije, me lo tenía que pensar un poco por protocolo, por asimilar la idea, pero era un sí, un honor, un privilegio y una oportunidad que no se puede dejar escapar. Yo soy consciente de que no todo el mundo le ofrecen ese privilegio y me hubiera resultado hasta de mala educación decir que no. Y dije lo que quise, que era que sí. Bueno, y volvemos tras este pequeño incidente. No ha pasado nada. Nadie se da cuenta. No. Quedará entre nosotros. Hablábamos de que en el pregón, o a lo largo del pregón, sí, eludes mucho a un feriante. Y una frase, un leitmotiv que tiene él. ¿Podrías comentarnos cuál es? Bueno, es todo lo bueno se acaba. Que es una frase que parece baladí, que el feriante repetía como una letanía siempre que finalizaba el viaje en su atracción, pero que lleva una carga filosófica, la verdad que impresionante por todo lo que yo en trama. Todo lo bueno se acaba. La frase es del feriante de La Hoya, que hay que reconocerle la autoría. En La Hoya, que todo el mundo la tenemos... Por si acaso... Claro, pues si se la quiere apropiar el del dragón o el del canguro, ¿no? Que sepa que es el de La Hoya, que todo el mundo le tenemos ubicado en el recinto. Y bueno, pues resonó mucho en mi cabeza, porque más allá de ese eslogan publicitario que se inventó el señor en ese momento, pues es una frase que es verdad que está muy cargada, que no solamente se acabó este buen rato que pasó en la atracción, sino que enseguida se acaba la feria, que viene el colegio, que en definitiva el tiempo pasa y ese carpe diem también hay que utilizarlo a nivel local. Lo utilicé mucho en el pregón, entre otras cosas, porque es una frase muy, muy feriada, ¿no? Por así decirlo. Es una frase que venía muy al pelo de la situación y que, bueno, pues que también tiene su recorrido. O sea, que se la cogí prestada al buen señor. Pero hay que saber devolverle los créditos. Sí. Y aquí quedan. Y también hay otra frase que aparece como bisagra entre las diferentes partes que tiene tu pregón, y es la frase que da nombre a este podcast. ¿Y tú de quién eres? Sí, no sé si antes fue Carlos el huevo o la gallina. O sea, ¿tú hiciste el podcast antes de que...? Yo la primera grabación con el Marqués fue en agosto, la primera quincena, no sabría decir qué día exacto. Pues más o menos. Pero ahí. Creo que tú te adelantaste entonces a esta frase.
Sí, bueno, ¿y tú de quién eres, no? Pues porque hemos empezado la entrevista así, la continuamos así. Es una frase muy almagreña, imagino que de más pueblos, no quiero darle la exclusividad. Manchega, diremos. Manchega, vamos a decir, rural. Y bueno, pues que también es muy importante, ¿no? Yo mi pregón es tripartito, es tríptico, se divide en 3 partes y es niñez, adolescencia y madurez. Y durante la adolescencia, pues te enfrentan mucho a esa frase, ¿no? Tú sales a la calle ya solo, sin compañía, bueno, no me sale, desprotegido, por así decirlo. Fuera del nido. Fuera del nido. Y bueno, pues te tienes que enfrentar a esa frase que sorprendentemente te dice gente de la cual no sabe dónde procede ese interés sobre tu persona, pero que es real. Y al principio cuesta, al principio titubeas, vas dando bandazos hasta que finalmente pues escoges tu camino, a partir del cual la gente efectivamente tiene localizada tu núcleo familiar. Hay casos donde se complica, hay casos donde hay que tirar de un primo lejano, decir quién es tu hermano o tu hermana y lo mucho que destacaba en ese deporte o lo bien que tocaba el oboe en la banda municipal, pero finalmente se llega a un acuerdo, se llega a un consenso y te identifican. Y a partir de ahí, como en mi caso, tengo mucho bueno detrás, pues esa frase me ha hecho muy bien, porque si a mí me conoces de primeras, pues puedes tener una imagen de mí pues blanca, neutra, lineal, pero si ya te digo que soy de Vicente y de la Bebes, pues sabes con quién estás tratando, más para bien que para mal. Y es una frase que en el futuro espero que me acompañe, y yo espero que a Greta y a Elia, también a Daniela y a Nara, cuando le pregunten que de quién son, le pregunten ¿y tú de quién eres?, pues digan un montón de familiares, aporten un montón de datos bonitos, de aspectos a tener en cuenta, y que de vez en cuando pues escape por ahí su viejo tío Chitu, que seré yo en ese momento, que digan pues de Chitu. Encantado, entonces. Bueno, y como todo lo bueno acaba, sí, creo que con esto debemos cerrar el programa. Pues muchísimas gracias, Chitu. Nada, se acaba en mi caso como protagonista, por así decirlo, pero continúa en el caso de oyentes. Soy un enamorado de la radio y de Almagro, Carlos, así que es uno de mis podcasts favoritos, y enhorabuena por el proyecto, enhorabuena por cómo lo estás llevando a cabo y mucha suerte en futuras entregas. Muchas gracias. Espero que con estas diferentes entregas vaya aprendiendo a manejar mejor estos aparatos. Muy bien, feliz año a todos. Muchas gracias. Chao.